Shalom, amados hermanos. Hoy tenemos el Salmo 137 para misericordia de Dios, un salmo que tiene como título Lamento de los cautivos en Babilonia, un salmo que nos enseña cosas interesantes, un salmo que fue cantado por muchos años allá en Israel y pues hasta el día de hoy hay muchas canciones basadas en este salmo. Y bueno, antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todas aquellas cosas que nos has dejado en tu palabra. Queremos exaltar tu santo nombre y bendecirte siempre, Señor. Por eso te pedimos que tu gracia y tu favor esté con nosotros. Bendice a todos los hermanos que van a estar escuchando, que van a estar compartiendo esta palabra, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, amados, vamos a ver, antes de comenzar, pues el versículo del 1 al 3, esos lamentos que se hacían a los ríos de Babilonia. Pues es interesante que no sabemos quién es el autor, pero sabemos que fue en el momento que fueron cautivados o después del cautiverio, ya cuando nuevamente comenzaron a construir Jerusalén. Sea cual sea el momento, sabemos que es un salmo inspirado por el Señor, aunque a veces hay cosas que leemos y nos impresiona y hasta nos pone en conflicto porque el salmista dijo así, pero veremos poco a poco para poder entender el corazón de Dios, el corazón de los salmistas, de los siervos de Dios. Entonces leeremos desde el versículo 1 al 3, que dice así: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellas, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Imagínense la escena. Los babilonios llevaron cautivos agresivamente, pues cruelmente, a los hijos de Israel. Y cuando ya estaban ahí en su país, les decían: cántenos las canciones de Sión. A ver, danos alegría. Es una burla, ¿verdad? Pues así se sentían muy tristes los israelitas de aquel entonces. Y pues, ¿cuál era el motivo de su lloro? Ellos lo dicen: porque nos acordábamos de Sión. Ellos acordaban la muerte de sus seres queridos. Ellos lloraban por la agonía de la marcha forzada a Babilonia, por la crueldad y la injusticia que había llegado sobre ellos por mano de los babilonios. Lloraban porque no veían un futuro para Israel. Todo estaba destruido, todo estaba quemado, inclusive el templo, donde un día Dios había dicho que iba a habitar entre ellos. Por eso lloraban. También lloraban lamentando su pecado, porque precisamente por su pecado, por la desobediencia, por la idolatría, fueron ellos llevados cautivos. Por eso tenían muchos y muchos motivos para llorar estando ahí en los ríos de Babilonia. Y es interesante que el profeta Jeremías había profetizado que ellos iban a estar cautivos 70 años. Vamos a abrir Jeremías 29:10. Dice así: Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya ven, ellos estaban ahí y tal vez estaban contando, tal vez no lo creían, tal vez tenían esa expectativa, pero la tristeza era tan grande en su corazón, el lamento era tan grande en su vida, que hasta sus arpas, así que aquellos instrumentos que ellos habían traído de su tierra, de Israel, las colgaban en los sauces, que precisamente son árboles muy lindos. Aquí en Rusia los sauces se llaman sauces que lloran, o sea, por la forma que tienen, porque las hojas están volteadas hacia abajo. Entonces, es también como que esa referencia de que poníamos las arpas en esos sauces que estaban también llorando junto con nosotros, porque cruelmente los habían llevado en cautiverio y pues no podían cantar las canciones de Israel, de allá de su pueblo, cuando
venían a las fiestas a Jerusalén con alegría, ¿cómo iban a cantar esas canciones? ¿Cómo pedían alegría de ellos cuando su alma estaba atormentada? Y bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 4 y 6 que dice así: ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Así respondían ellos a los que llevaron cautivos a esas pobres personas. ¿Cómo iban a cantar si estaban tan lejos de su país? Y ellos sabían que los cánticos es algo que le agrada a Dios. Estaba en la sangre de los judíos cantar canciones de alabanza, de adoración, pero en esos momentos de terrible soledad, lejos de su país, ni la boca se les abría para cantar. Por eso ellos decían: ¿cómo vamos a cantar canciones de Sión estando tan lejos de allá? Sabemos, amados hermanos, que aunque a veces nuestras almas se sienten desoladas, nos sentimos como que estamos tan lejos de Dios, no en el sentido de que Dios está lejos de nosotros o Dios no es fiel a su palabra que dijo que iba a estar con nosotros. Estoy hablando del sentimiento que a veces muy adentro nos sentimos solos, nos sentimos desolados, y uno le viene a la mente: hay que cantar, y uno dice: pero ¿cómo voy a cantar en tierra tan lejana? Mi tierra está en los cielos junto a Jesús, pero me siento solo, estoy aquí en la tierra. Bueno, así como ellos se lamentaban, así nosotros también a veces nos lamentamos, pero Dios sí quiere que sigamos cantando adoraciones, porque nuestra patria celestial, Sión celestial, nos está esperando. Y precisamente mientras Él nos espera, Él quiere que nosotros sí cantemos los cantos de Sión. Porque no le cantamos a los hombres, sino le cantamos a Dios. Seguimos leyendo. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. No sé si han escuchado una linda canción que dice: Imloale, Imloale, Jerusalén. Precisamente son las mismas palabras. Si no me acordare de ti, Jerusalén, si no me acordare de ti, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. O sea, vemos que es un voto de recordar a Jerusalén incluso en el exilio. Ellos se pusieron firmemente en la voluntad de siempre acordarse de su país, de su patria, porque era importante todo lo que ellos habían vivido, era toda una historia. Van Jeremén, creo que se llama así, no sé si se pronuncia así, pero bueno, él dice estas palabras: los piadosos no podían olvidar a Jerusalén y todo lo que presentaba esa ciudad: pacto, templo, presencia, reinado de Dios, expiación, perdón, reconciliación. Prometieron no olvidar nunca las promesas de Dios y perseverar esperando el momento de la redención. ¿Ya ven? Sí estaban tristes, sí estaban lamentando, sí estaban llorando. Aún no podían ni cantar. ¿Saben? Cuando la garganta como que se cierra por el deseo de llorar y no puedes ni pronunciar una palabra, así se sentían ellos. Pero en su corazón estaba la voluntad: yo sí recordaré, yo sí perseveraré, para que en mí se cumpla la promesa de que cuando pasen los 70 años, yo volveré a Sión. ¿Se acuerdan cuando Daniel, que se recordaba de las palabras de Jeremías, que eso iba a suceder después de 70 años, que Israel tendría que volver a su tierra porque Dios daría buena palabra para con ellos? Oró, ayunó 21 días diciendo: Señor, hemos pecado contra ti, pero recuerda tus misericordias. Y el Señor vino y le habló y le mostró muchas cosas, y pues en ese momento Dios abrió el corazón de los reyes de allá de Babilonia y de Persia, porque en aquel entonces ya eran los persas los que estaban gobernando sobre aquel lugar, y dejaron ir a Israel para reconstruir a Jerusalén. Ahí precisamente estaba Nehemías, estaba Esdras, y pues ellos, con el favor de Dios, vieron el cumplimiento de la promesa, de la profecía de Jeremías. Amén. Por eso es tan importante siempre tener en cuenta lo celestial.
para ellos lo más importante era acordarse de Jerusalén. Amén. Lo más importante para ellos era tener en cuenta su historia, su vida, su descendencia, de dónde habían salido, del pacto de Abraham, que Dios había hecho con Abraham, con Israel, con Jacob, con Isaac y Jacob. Ellos lo tenían en cuenta siempre. Mas nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? A Cristo, el Rey de Reyes, que reina en Jerusalén celestial, en Sión celestial. Amén. Y como ellos estuvieron cautivos en Babilonia, así nosotros, nuestras almas están cautivas en esta tierra, porque no le pertenecemos a esta tierra, somos de Cristo, somos de la patria celestial. Y así como ellos se propusieron no olvidar a Jerusalén, así tenemos que proponernos nunca olvidarnos de la patria celestial. Por eso el Señor dijo, antes que todo, buscad el reino de los cielos y su justicia. Y por eso Pablo dice en 2 de Corintios 5:2, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque estamos como cautivos por esta carne aquí en esta tierra, como aquellos judíos estaban cautivos en Babilonia, fuera de su patria, aquellos a quien ellos amaban mucho. Entonces, tiene que quedar bien claro, como ellos dieron esta palabra, si yo me olvido de Jerusalén, que me venga la maldición, que se me pegue la lengua, que se me seque la mano. Así nosotros, Señor, no me dejes olvidarte, no me dejes olvidar de mi patria celestial. Y mientras yo me recuerdo, tengo presente cada día de mi vida de dónde soy y a dónde voy, así voy a perseverar. Amén. Esa tiene que ser la voluntad en nuestros corazones, como tenían la voluntad los judíos que estaban en Babilonia. Y vemos ahora el versículo 7, dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Vamos a detenernos aquí porque primero el salmista le pide al Señor, Señor, recuerda a Edom contra ellos. O sea, no lo recuerdes para bien, sino recuérdalos para mal. O sea, págales por todo lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Ellos mirando que los babilonios los llevaban cautivos y estaban destruyendo a Jerusalén, gritaban aún más, arrasadla hasta los cimientos. O sea, borradla del mapa. ¿No les recuerda lo que está sucediendo hoy en Jerusalén, en Israel? También quieren destruirla, también quieren que sea arrasada hasta los cimientos. ¿Y quién precisamente? Edom. ¿Quién es Edom? Edom es Esaú y los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Ya ven? Y miren qué interesante. Jeremías habló de este momento. Jeremías 12:6 dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, Esaú era hermano de Jacob, de Israel. Edom era hermano de Israel, por sangre, por hijo de Abraham, por hijo de Isaac. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti, y no les creas cuando te hablen bien. ¿Qué gritaban esos edomitas? Gritaban, arrasadla hasta los cimientos. Por eso, el salmista, recordando las palabras de Jeremías, decía, Señor, acuérdate de ellos y págales según su maldad. Y sabemos que Dios sí escuchó al salmista, porque después Dios puso palabra de profecía en la boca del profeta Abdías y habló contra Edom. Habló cosas muy fuertes y duras y lo pueden leer en Abdías. Hay un solo capítulo que precisamente habla de Edom, de la maldición que iba a venir sobre Edom, desde el versículo 10 hasta el 14. Ahora no lo vamos a abrir, pero ustedes en casa tranquilamente lean cómo Dios profetizó contra Edom por eso lo que habían hecho, por haber despreciado a sus hermanos, por haberlos entregados a Babilonia. Y aún peor hacían. Cuando abran Abdías 1, 10, 14, lo leerán. El Señor dice, mal hiciste
que cuando venía un fugitivo, tú lo matabas en el camino de los hijos de Israel. Y por eso dice, vendrá sobre ti maldición. Y Dios maldijo a Edom. Dios maldijo a Esaú, aún aquella vez, la primera vez cuando él desechó la primogenitura. Desechó su descendencia porque tenían un corazón malvado. Y la maldad tiene que ser castigada. Y la maldad va a ser siempre, volverá como maldad. Dice, el que con espada matare, por espada morirá. Y no significa que estamos en el Nuevo Testamento y no, ya Dios como que dejó de pagar la maldad de los impíos. No, ellos lo pagarán. Ellos sí serán castigados. Incluso todo aquel que pecare, morirá. Inclusive, si uno llamado cristiano peca contra Dios, la justicia que había hecho no le será contada. Amén. Tenemos que conocer la verdad de Dios. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Dios está contra el pecado, Dios está contra la maldad y mucho más cuando se habla de hermandad, cuando uno traiciona la hermandad. Por eso el salmista le dice a Dios, Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando ellos dijeron, bórrala. Y Dios sí se acordó y sí los castigó. Amén. Y si todavía hay personas como Edom que siguen menospreciando a Israel, serán castigados. Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Ese es su carácter y Él no cambia. Eso no significa que nosotros vamos a aborrecer a las personas, a nuestros enemigos. No los vamos a aborrecer. Vamos a orar y pedir que Dios tenga misericordia y que le abra el entendimiento para que ellos se arrepientan. Pero Dios sí cumplirá justicia. Y ahora leeremos el versículo 8 y 9, que realmente da escalofrío. Vamos a leer. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Miren qué interesante. En el versículo 7, el salmista se dirige a Dios. Señor, recuerda de Edom. Pero ahora él no se dirige a Dios, se dirige a los babilonios. Le dice, Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de todos tus hechos. ¿Por qué llama así el salmista desolada? ¿Y qué pues habían hecho los babilonios que el salmista pidió a Dios esa justicia? Vamos a leer 2 versículos. Lamentaciones 5:11. Mira lo horrible que hicieron. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Eso es una maldad horrible delante de Dios y delante de los hombres, claro. Horrible. Por eso el salmista dice, bienaventurado el que te pague lo que has hecho. ¿Qué más? Segunda de Reyes 25:7. Degollaron a los hijos de Sedequías. Sedequías era el gobernador de aquel entonces en Israel. En presencia suya. O sea, mataron a sus hijos cruelmente en su presencia. Después les sacaron los ojos y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Sin piedad. O sea, ellos actuaron sin piedad. Y el que actúa sin piedad será castigado. Acuérdense que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Por eso el salmista pedía esto, que sean castigados por toda aquella maldad que habían hecho. Pero el salmista también estaba fundamentado, o tal vez ya conocía a Isaías, las profecías de Isaías. En el capítulo 13 también se habla Dios mismo, hablando por boca de Isaías, profecías contra Babilonia. Y en el versículo 16, vamos a ir a Isaías 13:16, para que puedan leer. Dice así, Dios hablando contra Babilonia. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Todo el capítulo habla contra Babilonia. ¿Ya ven? ¿Por qué el salmista
tienen la osadía de hablar algo bien horrible, coger a un bebé, a un niño y estrellarlo en una piedra. Eso es horrible, eso es una maldad horrible. Pero como el salmista sabía que ya Dios lo había profetizado, por eso no le habla a Dios, sino le habla a Babilonia y le dice: dichoso el que haga lo que ya Dios dijo de ti, que tus hijos serán estrellados, que tus casas serán desoladas, y pues que tus vírgenes también serán violadas, que todo lo que hiciste te vendrá sobre ti. E inclusive Dios profetizó que Babilonia dejaría de existir por toda aquella maldad que él había hecho a Israel. Dios siempre dijo que el mal iba a ser castigado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Esto no excluye el amor de Dios. Por eso mismo, como Dios ama tanto al hombre, le dice de antemano, lo advierte y le dice: si haces maldad, maldad vendrá sobre ti. Si pecas, morirás. Si no te arrepientes, te irás al infierno. Dios advierte porque Él es amor. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados. Pero si la persona insiste en su maldad morirá. Esa maldad lo alcanzará. Por eso los babilonios, los que se convirtieron a Dios en aquel entonces, como el rey Nabucodonosor, porque él sí reconoció al Dios de Israel y él fue salvo. Pero todos aquellos que no se arrepintieron, ellos sí vivieron lo que fue profetizado por Isaías y por este salmista que no sabemos quién fue. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios se cumplió, porque Babilonia dejó de existir en el año 600, o sea, dejó de existir ya para siempre como ciudad, como era antes. En 655 después de Cristo, los árabes musulmanes arrasaron la región y dañaron la ciudad, la cual fue abandonada poco después. Esos son datos históricos. Y el rey antes, o sea, el rey Jerjes, el padre de Artajerjes, el esposo de Esther, él pues destruyó a Babilonia en aquel entonces, o sea, antes de Cristo, pero ya fue destruida para siempre, después ya en el Nuevo Testamento, o sea, ya después de la muerte de Cristo, o sea, de que Jesús fue exaltado al cielo. Y pues podemos encontrar los rastros de Babilonia que están en Irak el día de hoy. Hay, como decir, piedras o cosas así que dan testimonio que aquí había una civilización, eran los babilónicos. Pero, ¿aquí se acaba todo? Pues no, mis amados hermanos. Porque Dios habla de Babilonia aún en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, en 2 lugares, y yo invito a que abramos para que veamos que la palabra de Dios es viva y hasta el día de hoy es para siempre. Vamos a ir a Apocalipsis 14:8. ¿Qué dice el ángel? Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo que ha caído Babilonia si en el año 650 ya cayó y dejó de existir esa ciudad? Se habla del espíritu de Babilonia que precisamente es el mismo espíritu que estaba cuando construyeron la Torre de Babel, que querían hacerse Dios, que es la religión. Babilonia significa, en el sentido espiritual, religión. Vendrá el momento cuando Dios destruirá a la religión. Dice: ha caído Babilonia, cayó la religión que hizo beber a todas las naciones de la maldad. Amén. Y pues en el Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitaciones de demonios, guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves y aborrecibles. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 8, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Con esto, mis amados hermanos, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir
es que como el salmista había pedido para que fuera destruido Edom y Babilonia, eso sigue en pie el día de hoy y Dios cumplirá. Tenemos que adorar al Dios que cuida a Israel. Amén. Que el Señor se bendiga grandemente.